Bueno, el día de hoy tenemos la tercera fase, ¿no? El tercer día del programa de habilidades matemáticas discretas. Bien, en esta oportunidad tenemos a alguien que también ha sido alumno, ¿no? En nuestros proyectos, ¿no? En nuestras certificaciones que nos está acompañando también, ¿no? Como estudiante, ¿no? Y el día de hoy, pues, nos va a presentar el tema. Bien, Manuel, Manuel Torres González, es licenciado en matemática en la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, también ha hecho su maestría en matemática por la Universidad Federal de Juiz de Fora Minas Gerais, Brasil. ¿Listo? Y también está doctorando por la Universidad de Federal Sao Carlos de Sao Paulo, Brasil. Bien, entonces el día de hoy nos va a presentar el tema complementario para lo que es habilidades matemáticas discretas. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un poco de probabilidad. Eh, en las clases anteriores ya se ha estado trabajando los recursos previos para entrar a esta hermosa parte de lo que son eventos probabilísticos, que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Bien, si es que no han asistido a las otras clases, esto es sumamente fácil. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que se ha hecho anteriormente y entraré a la parte ya de probabilidad con fuerza. Entonces, mi presentación va a estar dividida en tres partes. La primera, vamos a revisar lo que es un factorial de un número. La parte básica, esencial. Como dije anteriormente, si no se entendió los temas anteriores, pues esta parte es súper fácil. Vamos a hacer solamente lo necesario y vamos a tratar de obviar la mayor cantidad de fórmulas posibles. Es más, vamos a resolver problemas incluso sin utilizar fórmulas. No que las fórmulas no sean importantes, pero en muchos casos, por ejemplo, en exámenes para docencia, dependiendo dónde laboren o en qué nivel trabajen, pues a veces uno no recuerda las fórmulas y eso dificulta un poco porque crea un poco de confusiones. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar un poco de análisis combinatorio, tratando de emplear la menor cantidad de fórmulas posibles, como variaciones, permutaciones o cosas así. Y finalmente, vamos a dar una introducción a la parte de probabilidad. ¿Listo? Bien. Entonces, empecemos con la primera parte, que es factorial de un número. Bien, el factorial de un número está definido solamente para el conjunto de los números naturales, ¿no? Entonces, dado un número natural, el factorial de este número natural es el producto de números consecutivos a partir del uno hasta el número que se nos da. ¿Listo? Entonces, pues eso es equivalente por la propiedad conmutativa de números naturales a expresar el factorial de n de esta forma. Bueno, creo que todos hemos llevado un curso de matemática, pero si alguno de ustedes no ha llevado, a veces crea confusión cuando pone n-1, n-2. ¿Qué será? Confunde. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y ya luego pasamos a la otra parte. ¿Listo? Acá tenemos factorial de 2. Sería el producto de números consecutivos hasta el 2, ¿no? En este caso 1 por 2. Que por la propiedad conmutativa de los números naturales, podemos representarlo como 2 por 1. Análogamente, pues para el caso 3 factorial. 3 factorial sería el producto consecutivo de los números 1, 2 y 3. Nuevamente por la propiedad conmutativa de los números naturales, aplicada dos veces, podríamos tener 3 por 2 por 1. Muy bien, pero 2 por 1 de la parte anterior es 2 factorial. Entonces, esto sería igual a 3 veces 2 factorial, ¿cierto? Análogamente para el 4 factorial. En el 4 factorial tenemos el producto de números consecutivos hasta el 4, ¿no? O del 4 al 1. Pero 3 por 2 por 1, nuevamente, del caso anterior, es 3 factorial.
Entonces esto puede escribirse como 4 veces 3 factorial. Y así. Y el 3 factorial nuevamente del segundo caso, se puede escribir como 3 por 2 factorial. Es 3 por 2 factorial, ¿no? Entonces 4 por 3 por 2 factorial. Listo. Y un último ejemplo, el 5. Factorial es igual al producto de números consecutivos hasta el 5. Y nuevamente, 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 4 factorial. 5 veces 4 factorial. Y 4 factorial lo podemos expresar de esta forma, ¿cierto? Esto. Entonces, eso sería igual nuevamente a 5 por 4 por 3 factorial, que es 5 veces 4 veces 3 veces 2 factorial. Y así sucesivamente. La multiplicación de estos números es sumamente sencilla. Bueno, vamos a realizarlo por acá, solo para tener en cuenta. 2 factorial, 1 por 2, 2. 3 factorial, 1 por 2 por 3. Sería 6. Análogamente, 4 factorial igual a 24. Y 5 factorial sería 24 por 5, 120. Bueno, la parte más interesante es la parte que está de rojo, en cuanto a la descomposición de los factoriales. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros en los ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para completar la teoría en matemática, se van analizando casos, situaciones del día a día, en determinados eventos, en determinadas circunstancias. Y a veces para completar la teoría es necesario colocarle una propiedad adicional que surge de una manera bien general en la cual los matemáticos llegan a un consenso. En este caso, el consenso es que el cero factorial va a ser 1. Entonces, es una definición axiomática que se realiza para completar la teoría. Sin este cero factorial igual a 1, pues la parte de factoriales y análisis combinatorio se habría quedado en los tiempos de Fermat, Leibniz, ¿no? Entonces esto fue lo que desencadenó un avance muy significativo en el área de la combinatoria y la probabilidad. Es un área muy hermosa también de la matemática. Esta no es mi praga, como dicen acá, porque yo hago matemática pura, pero igual me atrae, ¿no? Me atrae siempre investigar un poco más en la parte aplicada. Bien, con esta idea en mente del cero factorial igual a 1, vamos ahora a estudiar algunos ejemplos de análisis combinatorio. Vamos a resolver algunos ejercicios y eso. Bien. Esta ya es la segunda parte. La segunda parte. Uy, se está pasando bien rápido. Genial. Y bueno, como mencioné al inicio, el objetivo es tratar de emplear la menor cantidad de fórmulas posibles, ¿cierto? Para ello vamos a ver dos principios fundamentales. El primero es el principio de multiplicación. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el principio de multiplicación? En que, bueno, dado dos eventos, un evento A, que puede realizarse de M maneras diferentes, ¿no? De M maneras diferentes, y un evento B, este I es muy importante, vamos a poner acá, y un evento B, ¿no? Que puede realizarse de N maneras diferentes, donde M y N son números naturales, claro, ¿no? Se tiene que el suceso A y B, acá vamos a subrayar bastante el suceso A y B, se puede realizar de forma conjunta de M veces N maneras diferentes, ¿ya? Esto de acá se va a entender mejor con los ejemplos. Pero una observación importante que
se realiza siempre cuando se estudia el principio de multiplicación es estas palabras, esta monosílaba, ¿no? Que es el I. En matemática, no solo en análisis combinatorio, sino en muchos problemas, esta letra I para nosotros significa una multiplicación, ¿no? Entonces esto vamos a tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar los ejercicios. Multiplicación. Ya está. Listo. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Con un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si un suceso A se realiza de m maneras, y un suceso B se realiza de n maneras, entonces los sucesos conjuntos, ¿no? De A y B, digo sucesos porque en A ocurren varios casos y en B también, se pueden realizar de m veces n maneras diferentes. Veamos esto con un ejemplo, y queda más claro. Nos dicen acá, de una ciudad A, acá, ¿no? De una ciudad a otra ciudad B, hay cuatro caminos diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos a ejemplificar eso. Vamos a poner acá, de una ciudad A. Vamos a escribir un poco más grande. Ahí está. Listo. Vamos a ponerlo acá, 13, 15. Listo. De una ciudad A, entonces, a una ciudad B. A una ciudad B. Hay cuatro caminos diferentes, ¿no? Listo, entonces podemos hacer esto. Se puede ir de cuatro formas diferentes. Listo. Y de la ciudad B a la ciudad C hay tres caminos diferentes. Entonces acá vamos a la ciudad C y acá hay tres caminos diferentes. Entonces 1, 2 y 3. Listo. Muy bien. La pregunta es, ¿de cuántas maneras se podrá ir de A a C? Ya está. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá ir de A a C? En este caso, nosotros usamos el principio de multiplicación, que tenemos ciertos caminos para ir de A a B, y luego vamos a ir de B a C. Ojo que dije la palabra y en medio del par de oraciones. Entonces significa que vamos a multiplicar. En este caso 4 por 3 y nos daría 12. Claro, intuitivamente. Pero vamos a suponer que no nos acordamos la fórmula. Es súper fácil. Decimos, para este primer camino, ¿no? De A a B, podemos escoger tres caminos de B a C. Hasta ahí tendríamos tres opciones, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si es que cogemos el segundo camino, nuevamente vamos a tener tres opciones. Y si escogemos ahora el tercer camino, también tenemos esas tres opciones. Vamos por acá con un color más. Y acá. Y si escogemos el último camino, también para el último camino vamos a tener tres opciones, ¿sí? O sea, significa que para cada uno de los caminos de acá va a haber tres caminos ahí, ¿sí? Entonces, eso no es otra cosa más que multiplicar 4 veces 3 y nos da 12, ¿no? Entonces podemos ir de A a C de 12 formas diferentes. Y de eso se trata el principio de multiplicación. ¿Listo? Entendiendo el principio de multiplicación y de adición, ya da para resolver muchísimos problemas en análisis combinatorio. Bien, ahora el principio de adición se diferencia del principio de multiplicación por una palabra acá, un monosílabo de nuevo, que en este caso es el O. ¿Mm? Tenemos prácticamente las mismas hipótesis, a no ser esta pequeña diferencia, ¿ya? Entonces el suceso A ocurre de m maneras diferentes, el suceso B ocurre de n maneras diferentes, entonces el suceso A o B ocurre de m más n maneras diferentes, ¿no? Y la observación acá es importante, porque para que se cumpla el principio de adición, debemos verificar que los sucesos
A y B no ocurren en conjunto. O sea que de alguna forma sean excluyentes. ¿Ya? Esto de acá vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda un poco más. Pero antes de pasar nuevamente, resaltar esta, esta letra, ¿no? La letra O. En matemática, la mayor parte de veces usamos esta letra O para representar una suma. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, del principio de multiplicación era que la letra I la utilizábamos para la multiplicación y ahora en el principio de adición la utilizamos para la suma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Proyectamos un viaje entre ciudades y decidimos ir en tren o en ómnibus. ¿Ya? Y el viaje se realiza entre dos ciudades. Entonces, vamos a ubicar acá un par de ciudades. Puede ser la ciudad A y la ciudad B. ¿Listo? Entonces, hay tres rutas. Solo son dos ciudades. Hay tres rutas en tren. Entonces, las rutas en tren, vamos a representarlas de color azul. Tres rutas en tren. Y acá tenemos cuatro rutas en ómnibus. Vamos a colocar color morado acá. Cuatro rutas en ómnibus. Entonces, en ómnibus podemos ir así, así, así y así. Cuatro rutas en ómnibus. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos decidir nuestro viaje? Obviamente, si viajamos en tren, ya no vamos a viajar en ómnibus y viceversa, ¿no? Entonces, son eventos mutuamente excluyentes. En este caso, serían ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podríamos ir de A a B de siete maneras diferentes. Entonces, tenemos siete maneras de elegir nuestro viaje. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Bien, bien, bien. Y con este par de principios de la adición y la multiplicación, nosotros ya podemos resolver muchos problemas que, en general, cuando las personas enseñan matemática, utilizan ciertas fórmulas, ¿no? Ciertas fórmulas, que a veces es bueno utilizarlas, pero otras veces ni tanto, porque complican la vida del estudiante dependiendo del nivel al cual uno quiera llegar con los estudiantes. Um, o sea, si enseñan una carrera de ciencias exactas, pues es un poquito más riguroso. Ya si enseñan en otras carreras conocimientos más generales, pues no es tan necesario la utilización de fórmulas, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en este ejercicio dice, 4 alumnos llegan a matricularse en una academia de karate que dispone de 7 aulas. ¿De cuántas maneras se les puede distribuir de modo que siempre ocupen aulas diferentes? Si es que se ponen a pensar, para esta parte hay más aulas que alumnos, ¿cierto? Más aulas que alumnos. Entonces, comúnmente las personas dicen, oh, hay más aulas que alumnos, o sea, los números son diferentes. Siempre va a haber aulas vacías, ¿no? Sobre aulas vacías. ¿De qué se trata? Se ponen a pensar, ¿será una variación, una permutación, una combinación? ¿Qué será? ¿No? Y bueno, en este caso se trata de variaciones. Lo voy a poner solo como cultura general, porque no es necesario esto que voy a escribir acá para a la hora de resolver variaciones. Y ahí tiene su formulita, variación de m en n igual a m factorial sobre m menos n factorial, ¿no? Y en este caso sería factorial de 7, ¿no? Acá 7 aulas, y abajo sería 7 menos 4 factorial. Y pues ya nos da 7 factorial sobre 7 menos 4 igual 3 factorial. Y esto es, bueno, resolviendo. Acá 7 por 6 por 5
por 4 por 3 factorial, ¿sí? Sobre 3 factorial. Y simplificando, pues nos da, ¿cuánto es esto? A ver, 6 por 7, 42. El 4 es 2 por 2, ¿no? 42 por 2, 84. Y 5 por 2, 10, 840. ¿Cierto? Entonces usando fórmula, pero es más fácil no usar fórmula, es simplemente un análisis. Vamos acá. ¿Cómo se resuelve sin usar fórmula? Sin usar fórmula tenemos acá, pues dibujamos las aulas, ¿no? Tenemos acá 7 aulas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ahí está, 3, 6, 7 aulas. Bien, tenemos 7 aulas y tenemos acá 4 alumnos. 4 alumnos. Entonces vamos a dibujar por acá los alumnos. 1, 2, ahí está, 3, 4. Estos ejercicios incluso se les pueden enseñar a los niñitos de primaria, ya pueden resolver esto. Es un análisis simple, sin usar fórmulas complicadas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de variaciones, sin explicarles tantas cosas, ya los niñitos ya pueden entender, ¿no? Y bueno, es un análisis, como dije anteriormente, súper simple. La primera persona que llega, ¿no? Tiene cuántas posibilidades de escoger. Tiene 7 posibilidades de escoger, ¿no? Vamos a suponer que escoge esta, ¿sí? Para la segunda persona, ¿no? Para la segunda persona ya tiene cuántas posibilidades de escoger. Tiene 6 posibilidades, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Vamos a suponer que escoge esta. Entonces, la segunda persona tiene 6 posibilidades de escoger, ¿no? Ya está. La tercera persona va a tener 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades de escoger. Y bueno, y para la última persona vamos a tener 5 posibilidades para escoger, ¿no? No, 4, ¿no? Porque la anterior ya fue cubierta. Vamos a pintar acá. La anterior ya fue cubierta. Entonces, acá nos quedan 4 posibilidades. Vamos a suponer que es esa. Y listo. Ahora, ojo con el análisis. Tenemos para la primera persona 7 posibilidades y para la segunda persona 6 posibilidades y para la tercera persona 5 posibilidades y para la cuarta persona 4 posibilidades. ¿Listo? Listo. Entonces multiplicamos nuevamente. Acá es 6 por 7, 42 por 5 por 4, que es 2 por 2. Esto cogemos este 2 por 42, 84 por 5 por 2, 10, 840. ¿No? Coincide. Pero es más fácil resolver sin usar fórmula que usar fórmula, ¿no? Que usando fórmula. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos otro problemita. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 3 personas en 3 asientos, uno a continuación del otro? ¿Y cuáles son esas maneras? Problema súper simple. Dice 3 personas, bueno, ahora sí hay 3 personas y hay 3 asientos. Entonces, nuevamente, ¿no? El alumno que está acostumbrado a memorizar, o las personas que están acostumbradas a memorizar, dicen, ¿de qué se trata? Ah, permutación, y es que hay una señal. Permutación, ya está. Permutación. ¿Y cuál es la fórmula de la permutación? Dice, ¿o cuándo se da una permutación? ¿Una permutación qué es? Dicen primero, ¿no? Bueno, tienen que memorizar un poco, ¿no? Es una variación donde coinciden los números de elementos de ambos eventos, ¿no? M igual a N. Entonces sería variación de M en M, o de N en N, como son iguales, ¿no? Variación de N en N. Y esto sería igual a N factorial sobre N menos N factorial, igual a N factorial sobre 0 factorial. Pero 0 factorial, nosotros vimos que por definición axiomática eso es 1. O sea, N factorial sobre 1. Y eso es N factorial. ¿Listo? En nuestro caso,
sería 3 personas, 3 asientos. Sería 3 factorial, ¿no? Haciéndolo de esta forma. Para nosotros n sería 3 y sería 3 por 2 por 1 igual a 6, ¿cierto? Ya está. Pero ahora vamos a suponer que no nos acordamos la fórmula y simplemente vamos a analizar. Esto tenemos 3 personas y 3 asientos. Ya está, entonces vamos acá a dibujar 3 asientos y tenemos 3 personas, como en el caso anterior, ¿no? Ya no voy a hacer el dibujito de las personas porque pues ya es como que implícito, ¿cierto? Entonces la primera persona que llega tiene 3 posibilidades para escoger. La segunda persona, escogiendo una, la segunda persona tiene 2 posibilidades para escoger. Y la tercera persona, pues habiendo escogido ya la segunda, tiene una posibilidad para escoger, ¿cierto? Solo el que quedaría en blanco. Haciendo la multiplicación, esto es 6. ¿Listo? Y el resultado coincide. El resultado coincide. Ahora que el ejercicio también nos dice cuáles son esas maneras. Esta partecita da para implementarlo en la computadora, para programar y todo eso, y es súper fácil. Es simplemente usar el método de la diagonal, si hubiese más elementos también. No sé si alguien es especialista en la rama de computación, pero también da. Entonces vamos a suponer que el nombre de las personas es Ana, por ejemplo, ¿no? Beto y Carolina, ¿no? Entonces, esta sería una ordenación, A, B y C, ¿no? A, B, Carolina, por ejemplo. Otra ordenación, pues, que podríamos tener, ¿no? Sería el A, acá, luego B, y completamos con C. Si se dan cuenta, voy a formar una diagonal con el A, ¿cierto? Aquí tenemos A, lo que seguía de A era B y C, ¿no? Entonces, completamos B y C. ¿Listo? Y luego conmutamos las dos primeras para obtener otra ordenación. Sería B, A y C. Y nuevamente usamos el método de diagonal, en este caso ya con el B. B, A y C. Y nuevamente acá, B, A y C. Listo. Y acá tenemos pues las 6 maneras, ¿no? Ahí tenemos las 6 maneras de ordenarlos. Es súper, súper simple. Incluso sin este análisis, ya daría para concluir que hay 6 maneras de ordenarlos. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la parte de las combinaciones. La parte de las combinaciones, digamos, ya es una parte donde sí, ahora sí vamos a utilizar una fórmula, solo una, que también ya se ha visto en la clase pasada, en la clase anterior, pero pues acá la vamos a utilizar más. ¿Bien? Y como dije al inicio, vamos a tratar de usar la menor cantidad de fórmulas posibles. Más, vamos a utilizar la parte de análisis mismo, ¿ya? Entonces, por eso se llama análisis combinatorio, porque hay que analizar el problema. Listo. Entonces, ahora nos dice, sean los elementos A, B, C y D. Las combinaciones de 4 elementos formados de 2 en 2 son. Y bueno, acá están las combinaciones. ¿Cómo se obtienen estas combinaciones? Súper fácil. Tenemos el A con el B, A con C, A con D. Luego seguimos con la otra. En este caso, B con C, B con D, B con C, B con D. Y finalmente, C con D. Bueno, acá dice DC. C, D. Esto de acá es lo mismo. En la parte de combinaciones, nosotros trabajamos con conjuntos. Entonces acá podríamos ver que el conjunto formado por las letras D y C es exactamente igual al conjunto formado por C y D. Teoría de conjuntos, ¿no? Es sumamente sencillo darnos cuenta de esto. Y bueno, las combinaciones se utilizan, aparecen en la vida real. Por ejemplo, si vas al supermercado y dices, voy a tomar un jugo mixto, de papaya, fresa y plátano, por ejemplo, ¿no? Papaya, fresa, plátano. Pero ¿y si cambian el orden?
plátano, fresa y papaya. Plátano, fresa y papaya. Bueno, el jugo va a salir exactamente lo mismo. Y se puede analizar ese tipo de problemas usando combinaciones. Por ejemplo, desearía un jugo mixto y vas y la señora que te atiende te dice, tenemos 10 frutas. De las 10 frutas tú solamente puedes escoger 4. Entonces ahí tenemos pues que aplicar las combinaciones, ¿no? De las 10 frutas necesito solamente escoger 4, ¿no? ¿Listo? Y la forma de realizarlo matemáticamente es simplemente colocar un C acá, un C de combinatoria, ¿no? Y eso es justamente la formulita que nosotros vamos a emplear ya en esta parte. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de las combinatorias. Combinatoria de m en n, se lee, ¿no? Que es igual a m factorial sobre la diferencia de estos dos números veces el factorial del denominador. ¿Ya? Pero, ¿qué significa esto, no? ¿Cuándo es que nosotros vamos a utilizar esta parte de las combinatorias? La parte de las combinatorias nosotros vamos a utilizar cuando tenemos que escoger elementos o elegir, elegir elementos. ¿No? Elegir, escoger o sinónimos de estas palabras ya aparecen en los problemas. Cuando aparecen ya es bien fácil nosotros saber que se trata de una combinación. ¿Listo? Ya está. Un ejemplito para que vean de dónde, cómo surge cómo se puede aplicar la fórmula. Por el tiempo que es. Bueno, lo vamos a utilizar ya en los problemitas, ¿ya? Por si acaso falta tiempo. Entonces, pues acá, un ejercicio nos dice, de un club deportivo con 10 dirigentes, se desea formar una comisión formada por 3 miembros. Entonces, de los 10 dirigentes, vamos a escoger 3 dirigentes. Vamos a elegir 3 dirigentes. ¿De cuántas formas diferentes, ¿no?, se puede formar la comisión? Entonces, decimos que de las 10 personas que forman el club deportivo, nosotros vamos a escoger 3 miembros. ¿Listo? Entonces, ¿de cuántas formas podríamos hacerlo? Combinatoria de 10 en 3. La formulita anterior, la repasamos, ¿no? Combinatoria de m en n. La voy a escribir por acá nuevamente, por si acaso. ¿No? Combinatoria de m en n es igual a m factorial sobre la diferencia m menos n factorial veces n factorial. ¿Listo? Y está. Entonces, vamos acá. Sería 10 factorial, ¿no? En nuestra formulita, m vale 10, ¿no? El 10 sería en nuestro m y 3 sería nuestro n. Entonces, solamente vamos a reemplazar m factorial, o sea, 10 factorial. Entonces, 10 factorial dividido por la diferencia. En este caso sería 10 menos 3. 10 menos 3 factorial veces 3 factorial. Listo. Y a resolver esto es más sencillo, pues, ¿no? Ya es una parte de cálculo. Acá sería 10 factorial sobre 7 factorial veces 3 factorial. Y eso es 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Listo? Sobre 7 factorial por 3 factorial. 3 factorial es 6, ¿no? Podríamos dejarlo como 3 por 2 por 1. Ahora, simplificamos fácil. Acá mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Tercio de 9, 3. Tercio de 3, 1. Ya está. Entonces, ya lo tenemos. 4 por 3, 12 por 10, 120.
Entonces podríamos elegir nuestra comisión de 120 maneras diferentes, ¿no? 120 maneras diferentes. Maneras diferentes. 120 maneras diferentes de elegir nuestra comisión. ¿Listo? Ya está. Ahora, por acá tenemos otro ejercicio. Tenemos una urna con 7 bolas, 7 bolitas, ¿no? Enumeradas. No podríamos decir que están enumeradas del 1 al 7, ¿no? Y se desea saber de cuántas maneras se puede sacar primero 2 bolas, luego 3 bolas y finalmente 2 bolas. Entonces vamos por acá a dibujar nuestra urna. Vamos a poner que esa es la urna y acá tenemos 7 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 bolitas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primero tenemos que escoger 2 bolitas. De las 7 bolitas vamos a extraer 2 bolitas. De las 7 bolitas, elegimos 2 bolitas. ¿Listo? Muy bien. Y después, vamos a escoger 2 bolitas. Pero si de las 7 escogimos 2, entonces ya tenemos acá pues 2 bolitas pintadas, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas bolitas nos quedan? Nos quedan 5 bolitas, ¿cierto? ¿Dónde estamos por acá? Nos quedan ahora 5 bolitas. Esas bolitas que están en la parte inferior, ¿cierto? Entonces ahora ya no vamos a escoger de las 7 bolitas. Bien, en este ejercicio acá nos pidieron lo siguiente. Dadas 7 bolitas, nosotros habíamos dibujado 7 bolitas acá, ¿cierto? Que están numeradas, dice, ¿no? Se quiere saber de cuántas maneras podemos sacar primero 2 bolitas. Entonces, de las 7 bolitas que estaban acá, nosotros elegimos las 2 bolitas que están de color amarillo. De las 7, elegimos 2. Luego, nos sobraron 5 bolitas acá. De esas 5 bolitas, nos pide ahora que escojamos 3 bolitas. Y finalmente, de las bolitas que sobraron, o sea, sobraron simplemente esas 2 bolitas que están en la parte inferior. De esas 2 bolitas, vamos a escoger 2 bolitas. Y bueno, solo existe una única forma de hacerlo. Por eso que nos salió 1. Solo que acá habíamos empleado las fórmulas la fórmula de la combinatoria para los 3 eventos que se nos dio, ¿no? Bien, entonces, acá fue 7 factorial sobre la diferencia 7 menos 2, 5 factorial, veces 2 factorial. Y análogamente nosotros hicimos lo mismo para este caso y para el último caso. Y luego simplemente estamos realizando el cálculo numérico en esta parte. Que el cálculo numérico ya es sumamente sencillo, ¿no? Muy bien. En este caso nos daría pues 5 factorial con 5 factorial eliminamos. 7 por 6, 42, entre 2, 21, veces 5 por 4, 20, y entre 2, 10, veces 1. Y 21 por 10 por 1 es 210. Listo. Y esa sería la respuesta, ¿no? Podríamos pues entonces realizar toda esta serie de eventos de 210 maneras diferentes. ¿Listo? Bien. Jeffrey, ¿me dices cómo voy de tiempo, por favor? Sí, vamos bien, vamos bien. Si pudieras de repente hacer otros ejercicios, no hay ningún problema. Ya. Genial, entonces. Vas a tomarlo Gracias. con calma acá, en esta partecita. Vamos con un ejercicio más, ¿no? Dice, se tiene una urna con 5 bolitas numeradas.
¿De cuántas maneras? Ahora nos piden otra cosa, ¿no? Esta partecita. ¿De cuántas maneras se puede extraer por lo menos una bolita? Por lo menos, ¿no? Dice, por lo menos una bolita. ¿Listo? Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque puede suceder que de las 5 bolitas que tenemos, vamos a ponerlo por acá un poco más, más grande. Ya está. Entonces, puede suceder que de las 5 bolitas que tenemos, podríamos escoger una, ¿no? Y estaría cumpliendo con lo que se nos está pidiendo. De las 5 bolitas, escogemos por lo menos una. O, o, de las 5 bolitas, podríamos escoger dos. O, de las 5 bolitas, podríamos escoger tres. Y así, ¿no? De las 5 bolitas, podríamos escoger 4 bolitas. Porque finalmente nos dicen eso, ¿no? Por lo menos una bolita. Incluso de las 5 bolitas, podríamos escoger las 5 bolitas, ¿cierto? Entonces puede suceder o el primer caso, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto caso, ¿cierto? Recuerden, la palabra escoger o elegir tiene que ver con combinatorias. En el primer caso, escogimos de las 5 bolitas una bolita, en el segundo caso de las 5, dos bolitas, y así sucesivamente, ¿cierto? Bien, pues ahora vamos a resolver ya con nuestra formulita. Lo voy a copiar de acá, así me ahorro tiempo. Vamos a copiarlo. Acá está. Y vamos a pegarle. Listo. Entonces, para nuestro primer caso, m vale 5 y n vale 1. Entonces, nos quedaría la combinatoria de 5 en 1. Aplicando esta formulita sería 5 factorial sobre 5 menos 1, 4 factorial veces 1 factorial. Más fácil, más fácil. Ya podríamos ir de frente acá, ¿no? 5 factorial, listo, sobre la diferencia. 5 menos 1, 4 factorial, veces 1 factorial. Ya está. Vamos a hacer con el siguiente que también. 5 factorial sobre la diferencia. 5 menos 2, 3 factorial, veces 2 factorial. Ya está. Más, acá sería 5 factorial sobre la diferencia. 5 menos 3 igual a 2. 2 factorial por el factorial de lo que está abajo. Ya está. Más, y acá quedaría 5 factorial sobre la diferencia. 5 menos 4, 1 factorial por 4 factorial. Y acá quedaría 5 factorial sobre la diferencia. 5 menos 5, 0 factorial, veces 5 factorial. Ya está. Muy bien. Ahora ya viene la parte más fácil, que es multiplicar y sumar, y acabó, ¿no? Entonces, 5 factorial podríamos descomponerlo como 5 por 4 factorial sobre, acá queda 4 factorial, y factorial de 1 es 1, ¿no? Entonces, factorial de 1 es 1, ya ni siquiera lo colocamos. Acá queda 4 factorial. Más, acá tenemos 5 veces 4 veces 3 factorial sobre 3 factorial veces 2 factorial. Listo. Más, nuevamente 5 por 4 por 3 factorial. ¿Por qué hasta el 3 factorial? Porque en el denominador tenemos 3 factorial y lo vamos a simplificar. 2 factorial, 3 factorial. Más, acá queda 5 por 4 factorial sobre 1 factorial es 1, entonces simplemente colocamos 4 factorial más 5 factorial sobre 0 factorial. Nosotros hemos visto que por definición axiomática esto es 1. Nos queda 5 factorial entre 5 factorial. ¿Listo? Ya está. Y ahora simplificar, ¿no? 4 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 3 factorial,
Acá lo mismo y acá también. Ya. Acá también 5 factorial entre 5 factorial. Numerador y denominador igual, pues es un cociente, ¿no? Es como si en este caso es 120 entre 120, bueno. Si se repite el numerador y el denominador, cuando el denominador es diferente de 0, obviamente da 1. Entonces esto ya nos da 1. Acá. Ya está. 1 más. Acá ahora vamos de derecha a izquierda. Acá nos queda simplemente 5. Más acá 4 por 5, 20. Y 2 factoriales, 2 por 1, que es 2, ¿no? Entonces acá queda 10. Luego más, acá nuevamente, 20. Entre 2, 10. Y acá 5. Sumando todo, pues tenemos 31. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede extraer una bolita? Por lo menos una bolita. Se puede extraer una bolita por lo menos de 31 formas diferentes. Esa sería la respuesta. Sumamente fácil. Entonces, hasta ahora la única formulita que hemos utilizado, pues es esta de la combinatoria de M en N, que se utiliza cuando de un determinado conjunto de elementos nosotros escogemos una parte pequeña, ¿cierto? Entonces, en este caso de las 5 bolitas escogimos o una, o dos, o tres, o cuatro. Como estoy empleando la letra O repetidamente, pues utilizamos el principio de la adición. Por eso acá tenemos uno, ¿no? Y este. Y en el caso anterior nosotros teníamos pues un evento, uno a continuación del otro, ¿no? De las 7 bolitas escogíamos 2 y de las que quedaban, que eran 5, escogíamos 3 y de las que quedaban, que eran las 2 últimas, las escogíamos a las 2. Como hemos empleado la palabra y, empleamos la multiplicación, ¿no? Y ya está. Y así, sucesivamente. Y ahora llegamos ya a nuestra parte final, que es la parte de probabilidad. Bueno, esta es una parte introductoria, bien general. Y pues es bonito porque, como mencioné al inicio, da para que este tipo de conceptos sean absorbidos por, por niños inclusive, ¿no? Sino que, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estamos en primaria, luego vas para secundaria, en secundaria te meten un montón de fórmulas, no te explican el porqué de las cosas, no solamente ves fórmula y fórmula y te aburres, dices, matemática no, es difícil, y pues cosas así. Y no debería ser así, ¿no? Ni en el nivel primario, secundario, ni siquiera en la universidad, ¿no? De alguna forma tendríamos que ser un poco más didácticos, explicar un poco mejor algunos ejemplos y a partir de ahí pues avanzar, ¿no? Avanzar. El problema siempre es al principio. Si al principio tienes buenas en matemática, luego vuelas, ¿no? Bueno, entonces acá para la parte de probabilidad nosotros vamos a dar una idea. Muchas personas dicen, no, pero pero si estás hablando de matemática, tiene que ser algo pues formal. Pero ya pues para la parte de la formalización se necesita muchas veces conceptos muy avanzados. Yo creo que los chicos los docentes de ahora, ¿no? Que han hecho estudios en la parte de ciencias, me darán la razón, la parte de probabilidad. En matemática avanzada ya trabajas con funciones y para ello necesitas crear espacios y espacios de medida y entran funciones como teoría de funciones medibles, ¿no? Entre sigma, álgebra, así, cosas muy avanzadas. Entonces, la parte más, digamos, interesante siempre ocurre a nivel básico. Y toda la parte formal, muy avanzada, cuando quieres hacer aplicaciones, se reduce a esta idea, ¿no? La idea de probabilidad. Y con esta idea de probabilidad ya da para resolver muchas preguntas, ¿no? Pues, en este caso, yo lo he podido resumir de la siguiente forma. La probabilidad, vamos acá, la probabilidad representada por la letra P, no es otra cosa más que el número de maneras
en que puede ocurrir un evento, ¿no? Un evento deseado, dividido por el número total de maneras disponibles, ¿no? Bueno, en otras palabras, la probabilidad, dicho de otra forma, nada más es que el número de casos favorables sobre el número de casos totales, ¿ya? Vamos a ver esto con ejemplitos sencillos. Luego, si hay oportunidad de expandirse con esta parte, de repente en otra sesión o en el futuro, pues ya haremos otras cosas. Entonces, esta es una parte introductoria simplemente para que tengamos idea general. ¿Listo? Entonces, el ejemplo clásico, simple. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea cara? Bueno, analizamos según nuestra formulita acá, ¿no? Casos favorables sobre casos totales, y vemos acá una moneda, vamos a representarla con la letra M, tiene dos posibilidades, ¿no? Cuando es lanzada, nos puede arrojar cara o nos puede arrojar sello. Ya está. Entonces tenemos dos posibilidades totales, ¿no? Dos posibilidades totales. ¿Listo? Y las posibilidades totales van en el denominador, que dice casos totales, ¿cierto? Entonces, nuestra probabilidad va a ser igual a, ya sabemos, ¿no? Casos totales. Y ahora nos dice que caiga cara, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues que caiga cara solo tiene una posibilidad. Entonces, nuestra probabilidad sería un medio, ¿ya? Un medio o llevándolo a fracción sería fácil llevarlo a fracción. 0,5, ¿no? Vamos a hacerlo así, didáctico. Entonces acá lo multiplicamos por 5, vamos a ponerlo acá mejor. 1 sobre 2 por 5 y por 5. ¿Por qué por 5? Porque quiero que en el denominador aparezca 10, ¿no? 5 sobre 10. La división entre números que empiezan con 1 y continúan con 0 es sumamente fácil. Entonces acá quedaría 0,5. ¿Listo? Ya. Es una forma de dar respuesta a esta pregunta. Vamos a sacar entonces un medio o 0,5. Incluso hay personas que trabajan con porcentajes. En la parte de probabilidad les resulta sumamente más simple a veces trabajar con porcentajes. Incluso hasta cuando programas esto en la computadora, trabajas con porcentajes. Y también es simple llevarlo a porcentaje. Ya tenemos denominador 10, ¿no? Nos lo multiplicamos nuevamente por 10 en el numerador y por 10 en el denominador. Y acá nos daría, pues, solo por acá, 5 por 10, 50. Y 10 por 10 nos da 100. O sea, la probabilidad es de un 50%. Entonces también es otra respuesta, ¿no? Genial. Pues genial. Y volviendo acá a la diapositiva anterior, una cosa que es importante recalcar es que esta probabilidad P siempre va a ir de 0 a 1, donde 0 va a representar el 0% si queremos trabajar con porcentaje, ¿no? Y 1 representa el 100%. ¿Por qué 1 representa el 100%? Bueno, es simplemente convertir a porcentajes. 100% se puede escribir como 100 dividido por 100. 100%. Y esto es 1. ¿No? Acá está 1. Es un jueguito, simplemente es un juego. No, acá también, ¿no? También 50%. 50 en el denominador, 100 en el denominador. Y ya está. Bien, vamos acá con otro ejemplo. Un ejemplo más y acabamos también. Entonces, se lanza un dado, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que
3. Ya está. Entonces, un dado tiene una numeración del 1 al 6, ¿cierto? Entonces, están numerados en las caras del dado el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. Listo. Entonces, nuestra probabilidad. Calculamos nuestra probabilidad. Primero, ¿cuántos casos totales tenemos? ¿Cuántos casos totales tenemos? Fácil, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. Tenemos al lanzar un dado, tenemos pues 6 posibilidades en general. En general. De esas posibilidades, nos piden aquellas que obtenga el dado un número mayor que 3. Un número mayor que 3. Entonces, ¿cuáles son los números mayores que 3? Son el 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces acá tenemos esto de acá, 4, 5 y 6. Son números que son mayores que 3. Mayores que 3. ¿Listo? Ya está. Entonces tenemos 3 posibilidades acá. Y esos serían nuestros casos favorables. Casos favorables, 3. Casos totales, 6. Vamos a poner casos favorables, casos totales. Y nuevamente, pues, ¿no? Simplificando acá, 3 con 6, tercia 1, tercia 2. Que la probabilidad es 1/2. Que como en el caso anterior también salió 1/2, ¿no? Es 0,5. Y eso también es el 50%. ¿No? 50% de probabilidad de que eso suceda. Simple. Fácil. Y bueno, finalmente, un último ejemplo. Tenemos el de la rifa, ¿no? Acá se hace una rifa. Y en la rifa tenemos números ganadores y números perdedores. Entonces va a haber números con premio y números sin premio. Ya está. Nos dice el problema, entonces, que en una rifa hay 16 números con premio, 16. Y 24 números sin premio, no premiados. 24 números no premiados. Entonces, hay un total de 40 números, ¿cierto? Entonces, hay un total de 40 números. 40 posibilidades. ¿Listo? Número total de posibilidades. Calcule la probabilidad de ganar. Bueno, para ganar tenemos que elegir números con premio. Y esos son 16. Estos son nuestros casos favorables. ¿Listo? Casos favorables. Esto lo tenemos. Y abajo el 40 sería nuestros casos totales. Casos totales. Listo. Y bien, ahora, volviendo a nuestra formulita de probabilidad, es casos favorables, ¿no? Casos favorables vamos a representarlo como CF, casos favorables, y casos totales como CT. Entonces la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. En nuestra problema sería 16 sobre 40. Y ya está. Y lo demás, pues, es una simplificación ya más sencilla, ¿no? Ya no, lo complicado es llegar ahí. En la parte algebraica ya es más llevadero, ¿no? Por ejemplo, acá cuarta, 4, cuarta, 10, ¿no? Y acá es sumamente sencillo porque ya podríamos tener 4 décimos. 4 décimos se representa como 0,4. Es una posible respuesta. Si simplificamos un poco más, acá pues mitad y mitad sería 2 y 5, sería 2/5.
también es una posible respuesta, 2/5. Y volviendo al caso anterior, antes de pues simplificar, teníamos que esto es igual a 4 décimos. Multiplicando al numerador por 10 y al denominador por 10, tenemos 40 sobre 10 sobre 100, ¿no? Y 40 sobre 100 es 40%. Entonces, ahí tenemos las posibles respuestas que se nos puedan pedir, ¿no? Dependiendo de la forma que nosotros queramos. Y bien, con esto termino esta presentación de forma muy general de lo que es análisis combinatorio y la introducción a la parte de probabilidad. Muchas gracias.